en muchos lugares, pero para eso está esta iglesia, mis hermanos, para eso está el templo también, para que recuerden, mis hermanos, que aquí es donde nosotros podemos dejar nuestras cargas delante del Señor. Aquí es donde podemos dejar todo depositado en la mano del Señor. Amén. Así que leemos la palabra, ¿cierto? Vamos a leerla parte por parte, porque está dividida en tres, como les decía, esta palabra, así que la leemos en el nombre del Señor. Dice, yo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento la agita y lleva de un lado a otro. Quienes sean así, no piensen que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconscientes, son inconstantes en todo lo que hacen. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae. Con lo que su hermosa apariencia se desvanece, así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Amén. Esta parte yo la titulé como la sabiduría que proviene de Dios. Muchas veces, mis hermanos, como dice ahí en el versículo 2, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, dice. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, mis hermanos. Primero, ¿quién era Santiago? Estuve buscando, mis hermanos, Santiago era el que escribió esta carta. Busqué y sabía que Santiago era, por la tradición, ¿cierto? Era aquel que era llamado Santiago el Justo, el medio hermano de Jesús y hermano de Judas. Él escribió esta carta que dice aquí a las 12 tribus que están en la dispersión. Muchos creían, mis hermanos, que estas tribus eran las tribus de judías que estaban en ese momento, pero si la llevamos al plano actual, mis hermanos, es para todos nosotros, ¿cierto? Los que estábamos como apartados del Señor, los que estábamos como, ¿cómo se los puede decir? Como que estábamos como escondidos del Señor, como que estábamos dispersos. Amén. Y Santiago empieza hablando, ¿cierto? A estas tribus, empieza hablando al pueblo de Dios, que debemos considerar muy dichosos cuando pasamos por diversas pruebas. Mis hermanos, sabemos que mediante las pruebas, ¿cierto? Muchas veces pasamos por diferentes tipos de situaciones. A veces cuando pasamos por la prueba, ¿cierto? No tendemos a enojarnos, a veces nos tendemos a tener tristeza. Cuando pasamos por pruebas, mis hermanos, a veces dudamos, a veces tenemos hasta miedo, mis hermanos, de cómo, y no sabemos cómo avanzar, no sabemos cómo seguir a veces. Y son esas cosas que son muchas, podemos dar un montón de ejemplos, como les digo, de diferentes pruebas, mis hermanos. Pero dice aquí la palabra, ¿cierto? Que cuando nuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia, mis hermanos. Ustedes saben que muchas veces la paciencia, a veces, quizá hay muchos que tienen esa paciencia, paciencia para quizá a veces cuando viene un problema pueden afrontarlo tranquilamente, pueden estar, no sé, de una forma, digamos, con las ideas ordenadas, ¿cierto? No se alteran con alguna palabra, no se alteran con algo, ¿cierto? Sino que mantienen la calma, mantienen el control de todo, amén. Y la paciencia, mis hermanos, es muy buena, ¿cierto?, para nosotros, porque dice que la paciencia completa la obra, ¿cierto?, en nosotros, para que nosotros seamos perfectos y cabales sin que les falte nada, dice aquí la palabra. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Yo creo que siempre es cierto, a mí una de las cosas que más recuerdo, yo que una vez me enseñó mi madre, que siempre me decía, hijo,
cuando necesites sabiduría, pídesela al Señor. Pero si viene la prueba, párate un minuto, respira un poco y luego analiza la situación y afróntala. Y así, mis hermanos, podemos, cierto, ser personas sabias, personas que realmente cuando uno se para un momento, se para un minuto y puede mirar al cielo o se puede arrodillar o puede orar al Señor, le puede pedir al Señor consejo, mis hermanos. Y muchas veces, a veces no lo hacemos, mis hermanos, a veces recurrimos a personas, de repente recurrimos a familiares, ¿cierto? Cuando a veces tenemos algún problema. Y yo no digo que no es malo, mis hermanos, pero primero debemos recordar, ¿cierto?, que nosotros debemos pedir toda sabiduría y y todo lo que nosotros podamos necesitar, primero debemos pedírselo al Señor, mis hermanos. Amén. ¿Ya? Pero aquí hay un pero. Dice que el que pide, ¿cierto?, tiene que pedir con fe y sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento la agita y la lleva de un lado a otro. Mis hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros pedimos al Señor, debemos pedir con fe, dice la palabra. Amén. Debemos recordar eso. Porque es importante, mis hermanos, ¿cómo usted va a pedir algo si usted no cree? Muchas veces nosotros lo hemos visto, hemos orado con fe por los enfermos, hemos orado con fe por muchas sanidades, ¿cierto? Y el Señor la ha hecho. Hemos pedido muchas veces con fe al Señor que no sé, que alguna familia que no sé está pasando por alguna necesidad se pueda recuperar o que pueda ser mejor. La hemos pedido y se ha visto, mis hermanos, que se ha hecho. ¿Y todo por qué, mis hermanos? Porque hemos pedido por fe, mis hermanos. Amén. Porque usted no adora a un Dios que está en una estatua. Usted no adora a un Dios que está pegado en la pared, sino que usted adora y busca a un Señor que está vivo, mis hermanos. Amén. Y eso debemos recordarlo, debemos tenerlo consciente nosotros, de que nosotros debemos pedir, pero como dice su palabra, pedir con fe, mis hermanos, que usted crea que el Señor puede hacer algo en nosotros, que puede hacer algo en usted, que puede hacer algo en mí. Amén. Y dice, quien sea así, eh, era por, cuando dice que igual que somos como la ola del mar, las olas del mar, ustedes saben, pues las olas del mar se agitan de un lado hacia otro. ¿Y qué pasa? Que eso a mí me llegaba a decir que a veces igual somos inconstantes, mis hermanos. Eso quiere decir. Cuando somos inconstantes, nosotros a veces andamos de un lado y andamos para el otro, de un lado y para el otro. No los mantenemos en un solo camino, mis hermanos. Entonces nosotros no debemos dudar, mis hermanos, no debemos ser así porque dice, quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a no ser inconstantes, mis hermanos, en la presencia del Señor, en los caminos del Señor. Y por eso les contaba al principio, cuando falleció mi abuelo, créanme que han pasado tantas cosas que a veces hasta yo mismo me sentí inconstante, mis hermanos, y se lo decía al Señor porque el Señor me lo hablaba aquí en la palabra misma y lo podía reconocer y yo decía, Señor, sí, es cierto, a veces falla la fe, a veces falla el creer, a veces falla la fuerza. Amén. Pero si tú me estás hablando en este tiempo, me estás hablando por medio de tu palabra, es por algo. Porque quizás, mis hermanos, muchas veces nosotros nos quejamos, a veces, mis hermanos, y pasa. Pasa que muchas veces nos quejamos, a veces dudamos, como estaba diciendo, pero hay otros que están viviendo cosas peores a veces, mis hermanos. Hay veces que otras personas, mis hermanos, están en dificultad, están en problemas más fuertes que uno. Pero nada se compara, mis hermanos, también a aquel precio que el Señor pagó por nosotros. Amén. Y que debemos recordarlo día a día. Que nunca, ningún dolor que nosotros sintamos, ninguna pena, mis hermanos, ni ninguna rabia o nada que sintamos nosotros, nada se va a comparar con lo que el Señor sintió, mis hermanos. Amén. Y dice igual en su palabra, dice aquí, el hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado, el rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo con todo su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, por lo que su hermosa apariencia se desvanece. También se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Mis hermanos, nunca debemos olvidar la humildad en nuestro corazón, mis hermanos. La humildad delante del Señor. Porque no podemos ser personas orgullosas, mis hermanos.
No podemos ser personas vanidosas, no podemos ser personas que sientan hasta envidia, ¿cierto?, por un hermano. Debemos recordar, como dice la palabra, que debemos ser humildes, mis hermanos, porque dice que el humilde va a ser exaltado un día, mis hermanos. Pero también dice que igual, pues, el que es rico, el que es orgulloso a veces, debe sentirse igual cuando sea humillado. Y es necesario, mis hermanos, necesario siempre sentir este sentimiento, que podamos pedir siempre al Señor que en cada día, cada minuto, podamos siempre estar humillados delante del Señor, para que el Señor nos apruebe, mis hermanos. Siempre me acordaba cuando hablaba sobre las flores del campo, mis hermanos, en la palabra. Siempre igual me acordaba de una de las cosas que mi madre me decía, que nosotros somos como las flores del campo, que en cualquier momento de repente pasa el jardinero y la puede quitar. Amén. Pero también sabemos que el jardinero cuida de las flores, sus plantitas. Yo siempre he visto a mi tía Sandra, por ejemplo, cuando cuida sus plantas, le echa agüita, las limpia. Y así también el Señor con nosotros, mis hermanos. Nosotros también, el Señor también nos mira, y a veces cuando nosotros le pedimos al Señor que nos quite algo malo, el Señor va y nos limpia, nos alimenta, ¿cierto?, con su agua, y nos da su luz, ¿cierto?, como la luz del sol. Y nos ilumina, ¿cierto?, en medio de la oscuridad, nos ilumina en medio de todo lo que podamos pasar. Pero el Señor siempre allí está, mis hermanos. Amén. Sigamos leyendo la palabra en el versículo 12. Amén. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes los ama. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Amén. Cuando nosotros enfrentamos las pruebas, mis hermanos, aquí dice la palabra del Señor, que dichoso es el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de vida. Amén. ¿Cuántos quieren ser acreedores de esa corona de vida, mis hermanos? Amén. Yo creo que todos queremos ser acreedores de esa corona, porque un día también queremos también ver al Señor, ¿cierto? La promesa que Él nos hizo, ¿cierto? Cuando Él vuelva, Él vendrá por su iglesia, y nosotros esperamos esa venida del Señor. Amén. Pero para eso también tenemos que hacer frente a estas pruebas, mis hermanos. ¿Y cómo la hacemos frente? Hacemos frente, ¿cierto? La hacemos frente, ¿cierto? Junto con Jesús, junto con el Señor, la cual dice que Él ha prometido a dar a quienes los aman. ¿Cuántos aman al Señor aquí, en este lugar? Amén. Mucho amamos al Señor, ¿cierto? Pero ese amor también nosotros debemos demostrarlo, ¿cierto? Con nuestro accionar, debemos demostrarlo, ¿cierto? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, ¿cierto? Y dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar al Señor. Muchas veces se ha escuchado, no sé si usted, pero yo siempre, no en muchas ocasiones, pero pocas veces he escuchado, el Señor me tentó, el Señor me está dando pruebas, el Señor ¿cómo se llama? Me está poniendo a prueba para ver hasta dónde puedo llegar. Pero mis hermanos, aquí la palabra dice otra cosa distinta, que el Señor no nos da la prueba, mis hermanos. Nosotros no podemos tentar, no hemos sido tentados por Dios. Y tampoco ni tampoco el mal puede tentar al Señor. Al contrario, dice que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, mis hermanos, dice la palabra. Y eso debemos tenerlo en claro, mis hermanos. Nosotros cuando somos tentados por nuestros sentimientos, somos tentados quizás por nuestros deseos, somos tentados, mis hermanos, por nuestros pensamientos, y pensamientos que a veces no son agradables delante del Señor. Y esos pensamientos son los que a veces nos inundan a nosotros, como que
nos refleja, ¿cierto? Y esas son las tentaciones que nosotros tenemos. Yo como soltero puedo tener muchas tentaciones, mis hermanos. Amén. Como una persona soltera, una persona ya adulta, por ejemplo, y lo digo así abiertamente porque uno, siendo hombre, es difícil a veces, mis hermanos también, ¿ya? Pero uno, ¿qué le pide? Le pide dirección al Señor. Amén. Y uno tiene que saber, debe saber igual, mis hermanos, Dios nos ha dado la sabiduría, Dios nos ha dado el entendimiento para saber cuáles son nuestros malos deseos, mis hermanos. Cuáles son a veces nuestro mal comportamiento, o hay algo que quizás nosotros vimos quizás en la tele y hemos estado pegados todo el día quizás con ese pensamiento, o de alguna parte escuchamos algo y hemos estado pegados quizás con eso igual, pero Dios nos ha dado la oportunidad, mis hermanos, para poder ver dónde está lo malo en nosotros, amén. Entonces nosotros debemos aprovechar esto para que no nos dejemos seducir por nuestros malos deseos. Porque aquí dice que el fruto de los malos deseos prácticamente es la muerte, mis hermanos. Y debemos tener cuidado, ¿ya? Porque nadie quiere morir e irse al lago de perdición, pues, mis hermanos. Amén. Nosotros queremos estar, cierto, con nuestro Señor. Porque dice aquí que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Lo que usted ha recibido ha sido de parte del Señor, mis hermanos. Amén. Y nosotros debemos atesorar porque todo proviene de Él, mis hermanos. Amén. Debemos reconocer que todo buena dádiva, todo don que nosotros tenemos, cada uno tiene un don distinto, mis hermanos. Cada uno tiene un don distinto en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Pero todo eso ha sido dado no por los hombres, no ha sido dado porque usted llegó aquí y, no sé, sintió como un remesón y le llegó. No, mis hermanos. Todo ha sido porque el Señor ha sido bueno con nosotros, mis hermanos. Y eso nos ha ayudado para poder seguir dando la buena batalla, mis hermanos. Amén. Porque dice que Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación, mis hermanos. Por medio de la palabra hemos sido creados, mis hermanos. Porque Él alzó su voz y nos creó, mis hermanos. Él nos formó, ¿cierto? Hasta, como dice la palabra, en el vientre de nuestra madre, pero desde ahí el Señor nos vio, mis hermanos. Y Él nos creó. Y reconocemos eso delante de Él, que nosotros no somos creación del mundo, no somos creación de algo, de alguna fábula, de algo, de algún libro, sino que nosotros solamente hemos sido creados por el Señor. Amén. Y leamos la última parte que dice en el 19. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quienes se enojan no promueven la justicia de Dios. Así que despójese de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlo. Mis hermanos, aquí, como ustedes ven, yo creo que es poca la explicación que uno puede dar porque es más que clara la palabra del Señor. Deben estar dispuestos a oír, mis hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a oír al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a oír la voz del Señor, mis hermanos? Porque no es solamente decir, voy a escuchar la voz del Señor. Realmente, ¿cuántos están dispuestos a doblegarse y a oír al Señor? Amén. Dice también, ser lentos para hablar y para enojarse, mis hermanos. Como siempre se ha predicado aquí también, se ha dicho, a veces para hablar nosotros, por eso que nosotros a veces debemos cuidar nuestra lengua, porque a veces somos muy rápidos, a veces, no sé, no dan a veces ni media oración y contestamos de inmediato a veces. Calma, nos dice el Señor en esta noche. Tengan paciencia, tengan sabiduría, ¿cierto? Para poder hablar, ser lentos para hablar. Y sobre todo para enojarse, mis hermanos. Muchas veces el Señor nos trata igual con nuestra ira. A veces nosotros nos enojamos por cosas tan pequeñas, mis hermanos. Cosas que a veces no tienen ni sentido. Y eso es una de las cosas que también el Señor ha estado moldeando en mi vida, mis hermanos, porque a veces, hasta para el trabajo, a veces por cosas pequeñas, a veces uno se molesta, uno intenta hacer las cosas bien, y quizás porque uno se mete en la cabeza y dice, no, que las cosas tienen que hacerse bien, uno tiene que hacer las cosas lo más perfecto, tienen que intentar quedar todo ordenado, tiene que estar todo así, así, así. Y yo creo que mi hermano Jonathan me puede entender que a veces uno igual quiere un orden, quiere
quiere tener todo como bajo control, como si estuviera todo en la palma de nuestras manos, mis hermanos. Pero no es así a veces. Muchas veces no podemos tener todo bajo control, porque lo único que tiene bajo el control es el Señor, mis hermanos, y no nosotros. Pero nosotros podemos llegar a ser como Él fue, intentar llegar a ser perfecto, intentar alcanzar esa perfección que el Señor tuvo, mis hermanos. Amén. Porque dice que aquí que el que se enoja no promueve la justicia del Señor. Así que despójense de toda imprudencia y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarnos. Debemos ser humildes, mis hermanos, debemos ser mansos, como dice su palabra, y recibir esta palabra del Señor. Recibir la palabra que Dios nos da los jueves, nos da el día sábado, la palabra que nos da de los estudios, la palabra que se da en la oración, mis hermanos, en la palabra que les da, ¿cierto?, en cada uno de sus ministerios, en los varones, en las damas, en los niños, hasta en el ministerio musical, en todo ministerio, mis hermanos. Debemos ser mansos, mansos delante del Señor, para que esa palabra repose en nosotros, mis hermanos, y podamos vivirla, ¿cierto?, en nuestras vidas. Amén. Dice en el versículo 22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Y muchas veces lo hemos dicho, mis hermanos. Yo creo que todos podemos recordar, porque han pasado años y años y años y hemos escuchado palabras tras palabras tras palabras, mis hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos puesto la palabra en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros, el Señor me hacía la pregunta, cuántas veces tú también, como yo, Jan, cuántas veces has puesto mi palabra en tu vida y se ha visto en ti? ¿Cuántas veces ustedes, mis hermanos, la palabra del Señor, ustedes la han puesto en práctica en sus vidas? Es algo para que lo podamos meditar en esta noche. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es, mis hermanos. Porque usted, yo creo que es tal cual como dice aquí la palabra. Usted se ve al espejo, ¿cierto? Usted se ve bonito, ¿cierto? Bonita. Se ve delante del Señor. Ve que tiene, no sé, pelo largo, pelo corto. Se mira un poco los rasgos porque se ve de repente los rasgos o hasta las arrugas que a veces a uno le sale o de todo, mis hermanos. Pero yo creo que si ustedes, por ejemplo, se salen del espejo y le pregunta a una persona individualmente, ¿cómo eres tú? Así como de cara, ¿cómo te...? Yo creo que nadie podría responder con exactitud cómo estamos actualmente, mis hermanos. Y así también es con la palabra del Señor. A veces, muchas veces escuchamos la palabra del Señor, muchas veces hemos oído de la palabra del Señor, pero a veces como nos pasa como en el espejo, que a veces cuando nos damos media vuelta nos olvidamos de ella. Y eso no puede pasar, mis hermanos. Así que gracias, Señor, porque Él nos da, ¿cierto?, esta advertencia, nos da esta sabiduría para que podamos atesorar aún más la palabra del Señor. Amén. Dice en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Amén. Aquí decía, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, el que fija la mirada en la palabra del Señor, el que fija la mirada en su palabra, mis hermanos, será dichoso, dice la palabra, será dichoso en todo lo que haga. No hay plan perfecto, no hay un instructivo perfecto, mis hermanos, que no sea la palabra del Señor. Porque la palabra es vida, mis hermanos. La palabra es la ley, mis hermanos. Dios, por medio de esta palabra, nos ha hecho libres, mis hermanos. Amén. Y por eso no debemos olvidar, debemos atesorar esta palabra y debemos llevarla a cabo en nuestras vidas para que sea dichoso en todo lo que hagamos. Y como decía el último dos versículos, mis hermanos, debemos poner en práctica la palabra. Esto no se va en una religión, mis hermanos. Esto no se basa en estatutos, mis hermanos.
Esto se basa por la palabra del Señor. Y el Señor, ¿qué nos dijo? Que nosotros fuéramos como la gran comisión, mis hermanos, fuéramos y predicáramos el Evangelio a todo aquel que aún no le conoce, que fuéramos por aquellos que están en las aflicciones, mis hermanos, que fuéramos, Dios mío santo, que fuéramos por aquellos que estaban huérfanos, por aquellos que estaban necesitados de hambre, por aquellos que necesitan palabra del Señor. En eso debemos llevar en práctica la palabra, mis hermanos, tanto en nuestras vidas, para ser sabios delante del Señor, pedirle a Él, primero que nada, pedirnos que Él nos vuelva humilde una vez más, que nos vuelva con un corazón humilde, mis hermanos, que podamos representar al Señor donde quiera que vayamos, que cuando nos vean en una esquina, nos vean en cualquier lugar, en el trabajo, en todo lugar, mis hermanos, puedan decir realmente, Él es hijo del Señor, hija del Señor. Que por medio de nuestra palabra, que de la palabra también, mis hermanos, podamos atesorarla. Muchas veces, como lo comentábamos aquí en este capítulo, hay muchos casos, mis hermanos, que no atesoraron la palabra. Ellos tienen ganado lo que les toca. Pero nosotros que hoy estamos escuchando la palabra del Señor, aún el Señor nos da una oportunidad de poder acercarnos una vez más a Él. Nos da una oportunidad de poder volver a creer en Él, de volver a estar con Él, de volver a sus plantas, de volver a decir que amamos la palabra, pero que queremos que esa palabra sea viva en nosotros. Amén. Así que en esta hora, mis hermanos, quiero que nos tomemos un tiempo para poder orar al Señor. Como les decía al principio, después que falleció mi abuelo, pasé por muchas cosas, mis hermanos. Eh, gracias a Dios, le puedo dar gracias al Señor, hay más trabajo, pero también hay más responsabilidades. Hoy día mismo el Señor me libró hasta de un choque, mis hermanos. Me hicieron un topor en el furgón de mi empresa. Imagínense. Y muchas cosas se han ido acumulando, como les decía. Después de mi abuelito me ocurrió igual las mismas hermanas que fueron conmigo al retiro de Concepción cuando fue. Se me echó a perder el auto de un momento a otro. Eh, las cosas igual hemos intentado ayudar a intentar fortalecer, digamos, la economía de la casa también, porque tanto como mi papá y mi hermana han estado así con sus trabajos, también ha sido complicado. El poder también ayudar a hacer muchas cosas, y como les digo, y se acumulan y se acumulan y se acumulan y se acumulan muchas cosas. Y a veces uno también revienta, mis hermanos, y uno también se cansa. Y se lo comentaba al pastor y se lo comento a ustedes también como mis hermanos, que a veces uno igual se agota, mis hermanos. Pero como le decía el pastor, y como siempre hemos dicho ese versículo bíblico, que siempre me lo recuerdo de memoria. Los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen, pero más los que esperamos en el Señor recibiremos nuevas fuerzas. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, mis hermanos. El Señor quiere renovar nuestra fuerza en este tiempo. Mis hermanos, si usted tiene algo que entregar al Señor, entrégueselo en este momento. Pero también pidámosle al Señor, como decía su palabra, pidámosle sabiduría al Señor, para que podamos poner en práctica, mis hermanos, la palabra del Señor. No solamente escucharla, mis hermanos. Porque muchas veces nos va mal, mis hermanos, y yo lo reconozco, me va mal a veces porque igual uno no pone en práctica lo que el Señor nos ha enseñado, mis hermanos. Y debemos ser humildes para reconocer eso, mis hermanos. Muchas veces no ponemos en práctica lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos aconseja. A veces confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando a veces debemos confiar solamente en la fuerza del Señor. Así que yo en esta hora yo pido, en esta hora que podamos orar, que podamos levantar un clamor por la iglesia, que podamos levantar un clamor por cada uno de nosotros, mis hermanos, para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé fortaleza, para que el Señor nos ayude a seguir adelante, a seguir peleando, mis hermanos. Que no nos cansemos, mis hermanos, que a pesar de que vengan las pruebas, como dice aquí, como decía su palabra, el poder afrontar las pruebas, poder afrontar las cosas con humildad, con mansedumbre, mis hermanos. Que podamos, Dios mío, que podamos con la presencia del Señor poder afrontar todo para que un día el Señor nos dé esa corona de gloria, que solamente le pertenece a Él, mis hermanos. Porque yo un día quiero estar con Él, mis hermanos. Un día yo quiero estar con el Señor.
Quiero estar en su presencia y poder adorarlo como los ángeles adoran al Señor día y noche, mis hermanos. Y yo creo que todos queremos en algún punto de nuestra vida, queremos estar con el Señor un día y poder creer, ¿cierto? Y verle a Él y decirle, santo eres, Señor. Así que en esta hora les pido que le pidan al Señor que quebrante su corazón en este tiempo, para que el Señor nos sea inundando de tal manera que nos sintamos llenos de su presencia, llenos de su palabra, para poder ayudar a otros que necesitan de Él. Hay muchos que necesitan afuera del Señor, así que en esta hora oramos. Así que ahí donde está, si se puede arrodillar, arrodíllese delante del Señor. Si lo puede hacer, por favor, hágalo. Y si no, lo puede hacer ahí sentado, pero si puede, arrodíllese delante del Señor. Todo ese tiempo para poder buscar del Señor. Tómese un tiempo para poder buscar de Él. Tómese un tiempo para poder decirle al Señor lo que piensa en este momento. Tómese un tiempo para poder decirle al Señor cuánto le necesita. Tómese un tiempo para decirle sus ideas, sus metas, para decirle qué es lo que necesita en este tiempo. Si está luchando con algo para que el Señor los libere. Si hay algún familiar que está pasando por algo, que también que el Señor pueda sanarlo. Como decía su palabra en esta hora, pida con fe, mis hermanos, pida con fe que el Señor hará, mis hermanos. Pida con fe, con convicción, diciéndole al Señor que creemos en ti, creemos, Dios mío santo, en tu palabra, creemos, Dios mío santo, en lo que tú eres. Creemos, Señor, en lo que tú has hecho en nosotros, Dios mío santo. Creemos, Señor, en lo que tu palabra nos ha inculcado día a día, Dios mío santo. Creemos, Señor, en ti, Jesús. Dios mío, en esta hora, santo eres, Señor Dios Todopoderoso.